Hola, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros, donde exploramos juntos las joyas de la literatura clásica e histórica. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy tenemos algo muy especial para ti. El cocinero de Su Majestad, Memorias del tiempo de Felipe III, de Manuel Fernández y González. En este libro, el autor nos transporta al fascinante mundo de la corte de Felipe III a través de los ojos de un personaje que, aunque aparentemente humilde, tiene un acceso único a los secretos y las intrigas de la monarquía, un cocinero. A lo largo de los 15 capítulos, nos adentraremos en los detalles de la vida cortesana, las costumbres, las tensiones políticas y los dramas de una época tan intrigante como desconocida para muchos. Capítulo 1. El joven cocinero. La mañana estaba fría, y las primeras luces del día apenas iluminaban las estrechas calles de Madrid. Un joven de poco más de 20 años, de rostro algo inquieto y una mirada curiosa, caminaba entre las casas de ladrillo que daban al campo, en las afueras de la ciudad. Su vida hasta entonces había transcurrido en la más absoluta sencillez, bajo el techo de una familia humilde. Nacido en un pequeño pueblo, sus padres eran obreros, y él, como buen hijo de la tierra, había aprendido desde muy joven el arte de la cocina, heredado de su madre, quien con paciencia y esmero preparaba los platos más sencillos, pero llenos de sabor. La cocina, para él, no era solo una necesidad o un oficio, era su pasión. Cada movimiento en la cocina era una danza, cada ingrediente, una nota en una sinfonía que solo él podía escuchar. Desde pequeño, soñaba con un mundo donde las ollas y cazuelas no solo sirvieran para alimentar, sino para asombrar. Había algo en el aroma de un buen guiso, en el crujir de las carnes al asarse, que lo fascinaba de manera inexplicable. A pesar de la pobreza de su hogar, se sentía afortunado por tener ese don. Cocinar era su arte, y su arte lo llenaba de satisfacción. Sin embargo, nunca había imaginado que su destino lo llevaría tan lejos. La idea de trabajar en la corte real de Felipe III parecía algo inalcanzable, reservado para aquellos que nacían en el seno de la nobleza o para los que tenían contactos poderosos. Pero la vida, a veces, toma giros inesperados, y ese día fue uno de esos. Un hombre bien vestido, con una capa negra y un sombrero de ala ancha, se acercó al joven mientras éste caminaba por la plaza del pueblo. Era un sirviente de la corte. Su misión era clara, buscar al mejor cocinero de la región, alguien capaz de hacer frente a las expectativas gastronómicas de la familia real. El joven, sorprendido, no podía creer lo que escuchaba cuando le ofrecieron el puesto. Para él, el simple hecho de pisar el palacio del rey era algo digno de cuentos de hadas. Un cocinero en la corte real. Nadie de su clase social había tenido jamás tal oportunidad. Vengo de parte del palacio, dijo el sirviente, en un tono que denotaba una urgencia controlada. El rey Felipe III busca a un nuevo miembro para su cocina. Si eres tan hábil como dicen, serás parte de la corte. La comida del rey no es tarea fácil. El joven no dudó ni un segundo. Tomó la oferta sin pensarlo más, y el día siguiente se convirtió en el punto de partida de un viaje que lo llevaría a lo más profundo de los misterios del poder. El trayecto hacia el palacio fue largo, pero sus nervios lo hicieron parecer interminable. Al llegar a Madrid, se vio rodeado por un caos que nunca había presenciado: el bullicio de las calles, los carros repletos de mercaderes, las voces de los vendedores y la majestad de los edificios que se alzaban ante él. Por fin, el palacio apareció ante sus ojos. Una construcción grandiosa, imponente, cuyos muros parecían guardar secretos de siglos. Entró por una de las puertas laterales, donde fue recibido por un grupo de sirvientes que lo condujeron directamente a la cocina. La cocina del palacio era un mundo completamente distinto al que conocía. El joven había trabajado en varias cocinas de casas de nobles, pero nada se comparaba con este vasto y bien organizado espacio. Los utensilios eran finos, las ollas y sartenes de cobre brillaban como si fueran de oro. Los ingredientes, frescos y exóticos, llegaban a diario de distintas partes del imperio. Todo en el lugar irradiaba un lujo y una perfección inalcanzables para los ojos de alguien que venía de las clases bajas. Pero también había una tensión palpable en el aire, algo que no se percibía a simple vista, pero que el joven sentía en su interior. Los cortesanos y sirvientes que se movían por la cocina no solo estaban allí para preparar la comida. Cada uno de ellos desempeñaba un papel crucial en el engranaje del poder que se tejía dentro de esos muros. Al principio,
El joven se sintió como una figura insignificante entre tantas personalidades poderosas. Era un hombre más en la vasta maquinaria del palacio, un simple cocinero. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse ante la enormidad de su nuevo entorno. Con el paso de los días, fue aprendiendo las reglas no escritas de la corte. La cocina, aunque parecía un lugar apartado, era clave en las intrigas del reino. Un banquete no solo servía para alimentar, sino para mantener el poder, para reforzar alianzas o para debilitar a los enemigos. El joven pronto comenzó a ser testigo de cómo los cortesanos se disputaban la atención del rey, cómo los favores se ganaban no solo a través de actos de guerra o diplomacia, sino también mediante la manipulación de lo que se servía en la mesa real. Los platos eran algo más que un simple medio para alimentar, eran un lenguaje, una estrategia. Los banquetes en la corte no eran solo celebraciones, sino un terreno fértil para las intrigas políticas. En los primeros días de su trabajo, el joven cocinero se dedicó a preparar los platos más sencillos, observando cómo los chefs más experimentados trataban cada ingrediente con una delicadeza exquisita, como si cada corte de cuchillo, cada mezcla de especias, estuviera imbuido de un poder que trascendía lo gastronómico. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que la cocina no era solo una ciencia culinaria, sino un arte en el que la diplomacia y el poder se jugaban a través de los sabores. Entre los otros cocineros y sirvientes, comenzó a escuchar murmullos sobre los favoritos del rey y sus intrigas. El duque de Lerma, el principal consejero del monarca, tenía un poder casi absoluto en el palacio. Las órdenes que llegaban de su parte eran leyes. La corte se encontraba sumida en una guerra de influencias y rivalidades, donde todo parecía ser parte de un plan mayor que el joven cocinero aún no comprendía por completo. Pero lo que más impactó al joven fue el contraste entre las apariencias y las realidades que se escondían tras los dorados muros del palacio. Los cortesanos, con sus trajes elegantes y sus sonrisas impecables, escondían en sus corazones ambiciones secretas, mientras que el rey, que parecía estar rodeado de paz y solemnidad, era en realidad un monarca débil, que había delegado su poder casi por completo al duque de Lerma. A medida que pasaron las semanas, el joven cocinero se dio cuenta de que su trabajo no solo consistía en cocinar para los nobles. Pronto, las miradas curiosas de los cortesanos comenzaban a fijarse en él, en su habilidad con los cuchillos y las especias, en su destreza para transformar un plato sencillo en algo sublime. Pero más allá de su habilidad en la cocina, había algo que empezaba a llamar la atención de los que lo rodeaban, su astucia para observar los movimientos del poder. Él, que había llegado allí sin expectativas más que las de alimentar, comenzaba a intuir que, en la corte, la cocina era solo una parte de un juego mucho mayor, un juego que podía cambiar el destino de aquellos que se adentraran en él. El joven cocinero aún no sabía cuánto lo involucraría todo esto, pero estaba a punto de descubrirlo de una manera que jamás habría imaginado. Este capítulo expande la vida del joven cocinero, presentando más detalles sobre su entorno, su adaptación a la vida en la corte y los primeros indicios de las intrigas que marcarán su destino. He intentado dar un tono más profundo a la descripción de su entorno y de los personajes que lo rodean, creando una atmósfera intrigante que prepare el terreno para lo que vendrá. Capítulo 2. El aprendizaje en la corte. Los primeros días en la cocina del palacio fueron un torbellino de emociones y sensaciones para el joven cocinero. A pesar de la humildad de su origen, pronto comenzó a darse cuenta de que la corte real no era un lugar común. Allí, las reglas del juego no se regían solo por la destreza culinaria, sino por un complejo entramado de relaciones de poder, influencias y rivalidades que se tejían tras los lujosos muros del palacio. Las puertas de la cocina, que a menudo se cerraban tras un velo de misterio, eran en realidad las puertas a un mundo secreto y peligroso. Los primeros pasos del joven en este mundo fueron como los de un aprendiz, con la mirada atenta y los oídos abiertos, esperando aprender de aquellos que ya se movían con soltura entre los pasillos del poder. Pronto, descubrió que no solo se necesitaba habilidad para cocinar, sino también un conocimiento profundo de las costumbres, las tradiciones y, sobre todo, de la psicología de los que se sentaban a la mesa real. En su primer día, le asignaron tareas sencillas: cortar verduras, pelar patatas, preparar caldos. Todo parecía sencillo al principio, pero la exigencia del lugar no tardó en hacerse evidente. Cada ingrediente debía ser tratado con una precisión casi matemática, cada plato debía ser presentado de manera perfecta. No era suficiente con que la comida fuera deliciosa, debía ser deslumbrante. Las presentaciones tenían que asombrar a los ojos del rey y de sus cortesanos.
Cada plato debía reflejar no solo la destreza culinaria, sino también el estatus y el poder de quien lo servía. Aquel primer banquete en el que participó, al servir los primeros platos, fue una experiencia que marcó profundamente su percepción de la corte. Una de las cocineras más experimentadas, una mujer de avanzada edad llamada Doña Isabel, tomó al joven bajo su tutela. Ella había trabajado en el palacio durante años y conocía los secretos de cada plato, los trucos para hacer que una sopa tuviera el sabor exacto que buscaba el rey o cómo transformar una simple carne en una delicia que dejara a todos los presentes sin aliento. Doña Isabel le explicó que la cocina del palacio no solo era un espacio de trabajo, era una especie de campo de batalla donde las alianzas se forjaban a través de la comida, donde la lealtad al rey se ganaba no solo a través de las gestas heroicas o las promesas políticas, sino también a través del arte culinario. El joven, inicialmente asombrado por la sabiduría de la vieja cocinera, pronto entendió que cada receta que doña Isabel le enseñaba estaba impregnada de historia. La corte no busca solo llenar estómagos, le dijo un día mientras preparaban un pavor relleno para un gran banquete. Aquí, cada plato debe contar una historia, debe reflejar el momento político que vive la nación. La comida es, en muchos casos, más que un simple alimento, es una declaración de poder. Esta lección, aparentemente sencilla, cambió la forma en que el joven cocinero empezaba a ver su labor. La corte estaba llena de secretos y de lucha por el poder, y él, aunque un simple cocinero, pronto se dio cuenta de que la cocina era un reflejo de esa misma lucha. Cada plato preparado no solo servía para agradar al rey, sino para demostrar la habilidad, la lealtad y, en algunos casos, la ambición de quienes lo preparaban. Uno de los aspectos más desconcertantes para él era el comportamiento de los cortesanos. Aunque en el exterior todos parecían sonreír y hablar con amabilidad, el joven pronto descubrió que en los pasillos del palacio reinaba una atmósfera de constante tensión. Los cortesanos, siempre a la sombra del rey, competían entre sí por el favor real. Algunos ofrecían regalos, otros manipulaban información, pero casi todos utilizaban la comida como una herramienta para sus propios fines. Las cenas, en particular, se convertían en una especie de campo de batalla donde se tejían alianzas y se luchaba por el favor del monarca. En una de sus primeras cenas oficiales, el joven cocinero fue testigo de una escena que nunca olvidaría. Mientras él y el resto del personal de cocina servían los platos, los cortesanos comenzaron a discutir en voz baja sobre la última política del rey, que había otorgado tierras a un noble recién llegado al reino. Entre susurros, algunos cortesanos criticaban al duque de Lerma, quien ejercía una influencia desmesurada sobre Felipe III, mientras que otros trataban de ganarse su favor. El joven cocinero, que apenas comprendía la magnitud de lo que sucedía, no pudo evitar sentirse incómodo al escuchar las tensiones de los presentes. De alguna manera, la cocina, ese espacio aparentemente neutral, se había convertido en el centro de un juego de poder mucho más complejo de lo que jamás habría imaginado. El joven, aunque aún inexperto, comenzó a observar más de cerca a los cortesanos, identificando a aquellos que parecían tener una mayor influencia y prestando atención a sus hábitos alimenticios. ¿Por qué el duque de Lerma prefería un plato de cordero asado en lugar de una perdiz? ¿Qué significaba el hecho de que la reina, cuando estaba molesta, se negara a comer? Estos detalles, aparentemente insignificantes, se convirtieron en piezas clave para entender la dinámica de la corte. A medida que pasaban los días, el joven cocinero empezó a sentirse más cómodo en la cocina, y su habilidad para preparar platos complejos no tardó en destacar. Sin embargo, lo que realmente le sorprendió fue cómo su posición en la cocina le permitió estar más cerca del poder de lo que había imaginado. Aunque su tarea principal seguía siendo preparar los alimentos, comenzó a ser consciente de las miradas de los cortesanos, quienes lo observaban con atención, evaluando su capacidad y buscando una manera de manipular su posición a su favor. Una noche, mientras preparaban una cena para el duque de Lerma, un hombre conocido por su habilidad para manipular a todos a su alrededor, el joven cocinero fue llamado a la mesa por un servidor del duque. Este servidor, con una mirada algo astuta, le ofreció una copa de vino. «El duque de Lerma quiere saber tu opinión sobre los platos que estamos sirviendo esta noche», le dijo. El joven, nervioso, se acercó a la mesa del duque, sin saber bien qué decir. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, el duque lo miró de arriba abajo y sonrió con suficiencia. «Eres un cocinero talentoso», le dijo el duque, con una voz suave pero penetrante. «No sé qué tan lejos llegarás en esta corte, pero ten cuidado con a quien ofreces tu lealtad.
Hay quienes no dudan en utilizar a otros como piezas de ajedrez. El joven, aunque aún sin comprender completamente el alcance de esas palabras, comenzó a darse cuenta de que la cortesía de la corte no era más que una fachada. Tras cada sonrisa se escondían intereses personales, y tras cada banquete, una lucha por el control. En el fondo de su corazón, el joven cocinero sabía que había entrado en un terreno peligroso. Sin embargo, también entendió que, en su trabajo, la única manera de sobrevivir y prosperar en ese mundo de intrigas era adaptarse, aprender y quizás, usar la misma astucia que aquellos a quienes servía. Este capítulo 2 profundiza en el aprendizaje del joven cocinero dentro del palacio, mostrando cómo va tomando conciencia de las complejas dinámicas de poder y competencia que reinan en la corte de Felipe III. A través de su relación con la cocinera doña Isabel, su observación de los cortesanos y el impacto de sus propias habilidades culinarias, el joven empieza a percibir que la cocina no solo es un arte, sino también una vía para influir en las tensiones políticas del reino. La introducción del duque de Lerma y su interacción con el protagonista, aunque sutil, establece un camino lleno de desafíos y dilemas morales. Capítulo 3. El banquete de los secretos. El joven cocinero se había acostumbrado a la rutina diaria del palacio, el constante trajín de la cocina, la llegada de ingredientes frescos, los susurros entre los sirvientes y la vigilancia constante sobre sus hombros. Aunque aún sentía el peso de la incertidumbre sobre su futuro, poco a poco fue ganando respeto en la cocina real. Su habilidad para transformar los ingredientes más simples en platos de exquisito sabor no pasó desapercibida, y muchos comenzaron a notar su destreza. Pero, aunque su talento culinario lo había colocado en una posición privilegiada, era consciente de que la corte no se trataba solo de cocinar bien. La corte era un lugar de ambición, poder y manipulación, y cualquier paso en falso podía ser fatal. La noticia de un gran banquete real pronto comenzó a circular por los pasillos del palacio. Se trataba de un evento especial, una celebración por el aniversario de la llegada de Felipe III al trono, un momento de gran importancia política. Los cortesanos, deseosos de ganarse la favorabilidad del rey, comenzaban a prepararse para este evento como si fuera una prueba de fuego. Los chefs de la corte, encabezados por doña Isabel, comenzaron a planificar los menús con semanas de antelación. Cada plato debía ser perfecto, no solo en sabor, sino también en presentación. Nada podía salir mal, y las expectativas del rey eran altas. El joven cocinero se encontraba más que emocionado ante la perspectiva de este gran evento. Sabía que este banquete podría ser su oportunidad para ganarse el reconocimiento de la corte, y tal vez incluso, los favores del rey. Doña Isabel, que ahora lo consideraba como uno de los suyos, le asignó tareas más importantes. Ya no solo pelaba patatas o preparaba caldos sencillos. Ahora estaba a cargo de la preparación de los acompañamientos para las carnes, y debía asegurarse de que las salsas y los guisos estuvieran a la altura de las expectativas. En medio de los preparativos, el joven cocinero notó algo extraño. Había un aire de tensión en la cocina que no podía ignorar. Los cocineros, que por lo general trabajaban en armonía, se veían más nerviosos que nunca. Los murmullos sobre el banquete no se limitaban solo a la comida. Los sirvientes comenzaban a hablar en voz baja sobre las movidas políticas que acompañaban a este evento. Los cortesanos sabían que el banquete sería la oportunidad perfecta para fortalecer alianzas, o en su defecto, para socavar a sus rivales. Esa noche, mientras el joven cocinero se dedicaba a supervisar una de las salsas más importantes para el plato principal, un sirviente del duque de Lerma se acercó a él con una solicitud peculiar. El sirviente, un hombre de aspecto disimulado pero con ojos astutos, lo invitó a un rincón apartado de la cocina. El duque de Lerma quiere que este plato lleve una especia especial, le dijo el sirviente, mostrando una pequeña bolsa de terciopelo rojo. Es algo muy especial, para asegurar que la comida esté a la altura de sus expectativas. Pero recuerda, no digas nada a nadie. Esto es privado. El joven cocinero miró la bolsa con desconfianza. El duque de Lerma era un hombre que ejercía una influencia absoluta sobre el rey, y su relación con los demás cortesanos era, en muchos casos, más una cuestión de poder que de amistad. Los rumores que circulaban sobre él indicaban que su manipulación era capaz de llegar a todos los rincones del palacio, y ahora, el joven cocinero se encontraba directamente involucrado en uno de sus juegos. Sin embargo, no podía rechazar la solicitud, pues hacerlo significaría arriesgar su posición en la corte. Tomó la bolsa y procedió a abrirla con cautela. Dentro,
Encontró una pequeña cantidad de una especia desconocida, un polvo oscuro que, al contacto con el aire, emanaba un aroma fuerte y peculiar. El sirviente, notando su duda, le explicó en voz baja. Este polvo tiene un efecto particular. Asegura que el duque de Lerma reciba el máximo favor del rey. No importa cómo lo uses, pero asegúrate de que llegue al plato principal. Lo sabrán cuando lo prueben. El joven cocinero, inquieto, no pudo evitar preguntarse sobre el verdadero significado de aquellas palabras. ¿Qué clase de juego político se estaba librando a través de la comida? ¿Qué implicaciones tendría para él si algo salía mal? La respuesta llegó antes de que pudiera formular más preguntas. El sirviente, con una sonrisa enigmática, se alejó rápidamente, dejándolo solo con sus pensamientos. La noche del banquete llegó rápidamente. El palacio se vistió de gala, las mesas fueron decoradas con tapices de lujo, y las candelas iluminaban el gran salón con una luz cálida que contrastaba con el aire frío de la noche. Los cortesanos, elegantemente vestidos, se apresuraban a tomar sus lugares, sus rostros reflejando una mezcla de ansias y tensiones. El joven cocinero se encontraba detrás de las puertas, con el corazón latiendo aceleradamente. Había sido llamado para servir en la mesa principal, una oportunidad que nunca habría imaginado que tendría tan pronto. Cuando el banquete comenzó, los platos comenzaron a llegar, uno tras otro, cuidadosamente preparados y presentados. La primera ronda de manjares se servía con solemnidad, y el joven observaba en silencio desde su lugar en la cocina. El rey Felipe III, junto con su corte, parecía disfrutar de los platos, aunque su expresión no reflejaba una emoción profunda. Sin embargo, el momento más esperado llegó cuando los platos del duque de Lerma fueron servidos. El joven cocinero observó con nerviosismo cómo el duque probaba el plato que él mismo había preparado, el cual llevaba la especia secreta. El duque, que rara vez mostraba alguna emoción en público, hizo una pausa, saboreando el primer bocado con una intensidad inusitada. El silencio se extendió por un segundo, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Entonces, el duque sonrió satisfecho y miró al rey, quien, al ver la sonrisa del duque, asintió con aprobación. Los cortesanos cercanos al duque, al notar la aprobación del rey, comenzaron a intercambiar miradas cómplices, y una sensación de alivio pareció recorrer la sala. El joven cocinero, desde su puesto, no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y temor. Había cumplido con su tarea, pero algo en su interior le decía que aquel pequeño gesto de éxito no era más que una pieza más en un juego mucho más grande y peligroso. El banquete continuó entre charlas y risas, pero el joven cocinero sabía que la velada había sido más que una simple celebración. Para él, ese banquete representaba el principio de un viaje sin retorno, un viaje en el que cada bocado servía no solo para alimentar, sino para alimentar el poder y la intriga. Los platos servidos esa noche no solo satisfacían el hambre de los cortesanos, sino también su hambre de poder. A medida que las horas avanzaban y el banquete llegaba a su fin, el joven cocinero comenzó a comprender que, aunque la comida era el centro del evento, la verdadera batalla se libraba fuera de la cocina. Los cortesanos y el duque de Lerma lo sabían, y ahora él también. La corte no era solo un lugar de refinamiento y etiqueta, era un campo de batalla donde se jugaba el destino de hombres y mujeres, y en ese campo de batalla, la comida era el arma más poderosa. Este capítulo 3 profundiza en el papel del joven cocinero como pieza clave dentro de las intrigas del palacio. A través de su interacción con el duque de Lerma y la preparación del gran banquete, el joven se va dando cuenta de la complejidad y la peligrosidad del juego de poder que se libra a través de la comida. La especia secreta y el banquete sirven como metáforas de cómo cada acción en la corte está interconectada con una red de alianzas, traiciones y manipulaciones. Capítulo 4. La sombra de la desconfianza. El joven cocinero había pasado de ser un simple aprendiz a convertirse en uno de los encargados de los banquetes más importantes del Palacio Real. Su habilidad en la cocina lo había colocado en una posición favorable, pero también lo había sumido en una red de tensiones políticas que no podía ignorar. Tras el éxito del banquete del duque de Lerma, su nombre comenzó a sonar entre los cortesanos, y algunos incluso comenzaron a verlo como un futuro aliado potencial en sus propias luchas por el poder. A pesar de la aparente tranquilidad de los días posteriores al banquete, algo había cambiado en el aire del palacio. El joven cocinero notó que los susurros entre los sirvientes se volvían más frecuentes, y las miradas de los cortesanos se volvían más penetrantes, como si todos estuvieran observando sus movimientos, esperando que cometiera un error.
La cortesía, tan característica de la corte, se había convertido en una máscara tras la cual se escondían intenciones oscuras. La relación con doña Isabel, su mentora en la cocina, comenzó a volverse más distante. Aunque ella continuaba guiándolo en los secretos culinarios, había algo en su comportamiento que no pasaba desapercibido para el joven. La vieja cocinera, que siempre había sido directa y cálida, comenzó a mostrar signos de desconfianza. En su mirada, ya no había el mismo afecto que antes, y sus enseñanzas parecían teñirse de una sutil preocupación. Un día, después de la preparación de un nuevo plato para la corte, doña Isabel lo llamó aparte, apartándose de los demás cocineros. La luz tenue de la cocina, reflejada en el brillo del aceite de los fogones, dibujaba sombras largas sobre las paredes. El joven, algo inquieto, se acercó a ella. ¿Sabes lo que significa estar aquí, en este palacio?, preguntó doña Isabel, sus palabras cargadas de un tono grave y reflexivo. No solo estamos aquí para cocinar, muchacho. Este lugar es un campo de batalla, y las armas son muchas. Son las palabras, los favores, las traiciones. Y no solo los cortesanos juegan a ese juego. El joven cocinero frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, mientras observaba a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Doña Isabel lo miró fijamente, como si estuviera pesando sus palabras. El duque de Lerma no es solo un hombre de influencia. Hay otros en la corte que también mueven las piezas, que no se conforman con un banquete bien servido o una salsa perfecta. Y tú, niño, ya has tocado la tela de araña. Ahora estás dentro de su red. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Red. ¿Araña? Las palabras de la vieja cocinera no eran un simple consejo. Eran una advertencia. ¿Te has fijado en el comportamiento de ciertos cortesanos?, continuó doña Isabel. Muchos de ellos son hienas disfrazadas de caballeros. No importa lo bien que cocines, o cuán perfecto sea el plato. Aquí, los platos solo cuentan si estás del lado correcto de la mesa. El joven cocinero, aunque no deseaba pensar en ello, comenzó a recordar las actitudes de algunos cortesanos desde el banquete. Recordó las miradas de interés que le habían dirigido, algunas sutiles, otras demasiado evidentes. Sabía que el duque de Lerma había recibido el favor del rey, pero también se dio cuenta de que no todos en la corte estaban tan complacidos con su influencia. La tensión era palpable, y él, sin quererlo, se había convertido en parte de esa lucha. No te metas en juegos que no entiendas, advirtió doña Isabel. Tu cocina puede ser tu refugio, pero también puede ser tu perdición. Aquí no solo se trata de ser el mejor, se trata de ser el mejor para quién. Y eso, niño, es una lección que aún no has aprendido. El joven cocinero permaneció en silencio, con el peso de las palabras de doña Isabel flotando en su mente. El ambiente de la corte, que antes había percibido como un lugar de lujo y refinamiento, comenzaba a verse de una manera muy diferente. Las sonrisas y los banquetes no eran más que una fachada tras la cual se libraban verdaderas batallas de poder. La comida, que siempre había considerado un arte noble y puro, se había transformado en una herramienta de manipulación y control. No solo se trataba de alimentar al rey o a sus cortesanos, sino de asegurarse de que cada bocado estuviera alineado con los intereses de aquellos que controlaban la corte. Y ahora, el joven cocinero se daba cuenta de que, en ese juego, él ya no era un simple espectador. Una tarde, mientras se encontraba en su puesto, observando la preparación de un nuevo plato para el rey, el joven cocinero fue llamado a la cámara del duque de Lerma. La solicitud, aunque formal, estaba cargada de un tono que no dejaba lugar a dudas. El duque quería hablar con él. El joven cocinero, nervioso, se dirigió a la sala privada del duque, un lujoso despacho adornado con tapices dorados y muebles de madera fina. Allí, el duque lo esperaba, sentado en un sillón de terciopelo rojo. La atmósfera era opresiva, casi como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Al entrar, el joven cocinero hizo una reverencia, pero el duque apenas lo miró. Estaba ocupado revisando unos papeles, como si no estuviera dispuesto a prestarle demasiada atención. Tienes talento, muchacho, dijo el duque finalmente, sin levantar la vista de los papeles. Pero sabes, el talento por sí solo no es suficiente para llegar lejos aquí. Necesitas algo más. El joven cocinero no supo cómo responder.
Las palabras del duque eran ambiguas, y había algo en su tono que lo hacía sentirse incómodo. ¿A qué te refieres, mi señor?, preguntó, tratando de mantener la calma. El duque levantó la mirada, sonriendo de manera fría, calculadora. La corte, como bien sabes, es un lugar peligroso. Todos juegan a sus propios intereses. Y aquellos que están cerca de mí, como tú, deben saber que la lealtad es la moneda más valiosa. Pero la lealtad, muchacho, no se compra con buenos platos. Se compra con algo mucho más profundo. El joven cocinero sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir el duque con esas palabras? ¿Acaso ya le estaba dando a entender que debía involucrarse en las intrigas de la corte para asegurarse un lugar seguro? El duque se levantó lentamente de su silla, acercándose al joven. Recuerda, muchacho, dijo en un susurro, no estás aquí para servir solo al rey. Estás aquí para servirme a mí. Y todo lo que hagas en esta corte tendrá consecuencias. ¿Lo entiendes? El joven cocinero asintió, aunque no estaba seguro de comprender completamente el alcance de lo que acababa de escuchar. Sabía que las palabras del duque no eran una simple advertencia. Eran una orden. Y ese momento, esa conversación, marcaba un antes y un después en su vida en la corte. El duque de Lerma no solo lo veía como un cocinero talentoso, sino como una pieza en su juego de poder. Al salir de la cámara del duque, el joven cocinero sintió que el peso de la corte caía sobre sus hombros con más fuerza que nunca. Las palabras de doña Isabel, sus advertencias sobre las redes de poder, resonaban en su mente. Ya no podía ignorar lo que ocurría a su alrededor. Había sido arrastrado a un juego mucho más grande que él, y no sabía si podría salir ileso. El banquete del duque de Lerma había sido solo el comienzo. Ahora, el joven cocinero entendía que la cocina, la corte y el poder no eran solo cuestiones de habilidades y talentos. Eran cuestiones de lealtad, manipulación y, sobre todo, supervivencia. Este capítulo 4 profundiza en el cambio de percepción del joven cocinero sobre su posición en la corte. Las advertencias de doña Isabel y la interacción con el duque de Lerma muestran que la corte no es un lugar donde solo se sirve comida, sino un campo de juego político donde la lealtad y la estrategia son tan importantes como la habilidad culinaria. El joven se da cuenta de que su futuro está vinculado a las decisiones que tome en este mundo peligroso y lleno de intrigas. Capítulo 5. La red de intrigas. El joven cocinero no podía quitarse de la cabeza la conversación con el duque de Lerma. Las palabras del poderoso cortesano retumbaban en su mente, como si se trataran de un eco que lo perseguía a cada paso. Aunque su rol en la cocina seguía siendo el de preparar los banquetes y las cenas reales, cada vez se sentía más involucrado en la danza macabra que se tejía entre los altos mandos de la corte. A medida que pasaban los días, el joven comenzaba a notar que las cosas no eran tan sencillas como parecían. En los pasillos del palacio, las conversaciones que antes le habrían parecido triviales y sin importancia ahora parecían estar impregnadas de un doble sentido. Los sirvientes y cortesanos hablaban en susurros, y las sonrisas que solían ofrecerle se tornaban forzadas. Algunos lo saludaban con una mirada llena de curiosidad, mientras otros parecían mirarlo con recelo, como si estuvieran evaluando su lealtad. Aunque aún se encontraba lejos de los juegos de poder más oscuros, algo en su interior le decía que no podía ignorar las señales. El joven cocinero intentaba centrarse en su trabajo, en lo que mejor sabía hacer, la cocina. Pero pronto se dio cuenta de que, en el Palacio Real, la comida no solo tenía el propósito de alimentar a los asistentes, sino que servía como un instrumento para consolidar alianzas y forjar enemigos. Uno de los días siguientes, mientras preparaba una cena especial para el rey, fue llamado por uno de los mayordomos del duque de Lerma. El hombre, de rostro serio y sin una pizca de simpatía, le transmitió un mensaje claro. El duque quería verlo inmediatamente después de la cena. El joven cocinero sintió un nudo en el estómago. Había esperado una ocasión como esa, pero no estaba seguro de estar preparado para lo que pudiera implicar. Tras servir el último plato, se dirigió nervioso a la sala privada del duque, donde lo recibieron dos sirvientes que lo condujeron hasta el despacho del poderoso cortesano. El duque de Lerma lo esperaba sentado en su sillón, con una copa de vino en la mano y una expresión que no lograba leer del todo. «Bienvenido, joven», dijo el duque sin levantar la vista de su copa. «Siéntate». El joven cocinero se sentó con cautela, esperando que el duque hablara primero. «Has demostrado ser un buen cocinero, eso no se puede negar. Pero, como ya te dije,
El talento por sí solo no es suficiente, comenzó el duque, como si estuviera reflexionando en voz alta. La corte está llena de oportunidades, pero también de peligros. Y para aprovechar las oportunidades, uno debe estar dispuesto a tomar riesgos. El joven se sintió incómodo, no sabía si debía responder o esperar a que el duque continuara. No es solo la cocina lo que te ha traído aquí, muchacho. Es tu capacidad para saber a quién servir, a quién agradar. Y, por supuesto, a quién desafiar, añadió el duque, dejando caer esas palabras con un tono que dejaba entrever su intención de manipularlo. El joven cocinero tragó saliva, dándose cuenta de que ya no podía seguir ignorando la política y las intrigas de la corte. El duque de Lerma no lo veía solo como un cocinero, sino como una posible herramienta para sus propios intereses. Hay quienes en la corte desean derrocarme. Están conspirando contra mi posición, y contra la del rey. Pero no te preocupes, dijo el duque con una sonrisa calculadora, sé que tú no estás involucrado en eso, aún. Pero si estás dispuesto a hacer lo que te diga, podrías tener tu lugar entre los más cercanos a mí. El joven cocinero, ahora completamente desconcertado, no podía evitar sentir que estaba entrando en un terreno peligroso. No solo su habilidad culinaria estaba en juego, sino también su lealtad, su integridad. ¿Qué tendría que hacer para ganar la confianza del duque? ¿Estaba dispuesto a poner en juego su honor por un poco de poder? El problema no está en lo que haces, sino en lo que no haces, continuó el duque, bebiendo otro sorbo de vino. Tienes que elegir un bando, muchacho. No hay espacio para la neutralidad aquí. Y si decides no elegir, los demás lo harán por ti. El joven cocinero, completamente perdido en los vericuetos de la conversación, no sabía qué responder. Por un lado, las palabras del duque parecían tentadoras. Un lugar cerca del poder, una posición privilegiada. Pero, por otro, algo en su interior le decía que ese camino no lo llevaría por el sendero correcto. Se sentía como si estuviera siendo forzado a tomar una decisión que no deseaba. El duque, al ver su vacilación, sonrió con suficiencia. Te daré tiempo para pensar, por supuesto, dijo, con una sonrisa tan fría como su mirada. Pero recuerda, en este palacio, el tiempo nunca juega a tu favor. Las decisiones deben tomarse rápidamente. El joven cocinero, abrumado por la conversación, se levantó para irse, sin poder articular palabra alguna. La sala del duque parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes se estrecharan, presionándolo. Al salir de la cámara del duque, sintió el peso de las decisiones que se avecinaban. Con cada día que pasaba en el Palacio Real, el joven cocinero se encontraba más atrapado en la telaraña de intrigas. No podía seguir simplemente cocinando sin preocuparse por las implicaciones políticas de su trabajo. Cada plato, cada banquete, cada decisión en la cocina parecía estar ligada a algo mucho más grande y peligroso. La corte de Felipe III no era solo un lugar de lujo y gloria, sino una red de poder donde las lealtades se cambiaban con la misma rapidez con la que se servían los manjares. Y el joven cocinero estaba comenzando a comprender que, para sobrevivir en ese mundo, debía aprender a jugar el mismo juego que todos los demás. Un juego donde no solo se trataba de preparar el mejor plato, sino de saber quién se servía de él. En este capítulo 5, el joven cocinero se enfrenta a una elección crucial que cambiará su futuro en la corte. Las palabras del duque de Lerma le muestran que la política y las intrigas no pueden ignorarse, ya que están entrelazadas con su vida en la cocina. A medida que la presión aumenta, comienza a sentirse atrapado, obligado a decidir entre el honor y el poder. Capítulo 6. La elección de la lealtad. El joven cocinero caminaba por los pasillos del palacio con el peso de la conversación con el duque de Lerma aún en su mente. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto, y cada pensamiento lo hacía sentirse más atrapado en una red invisible de lealtades y traiciones. Aunque su vida antes había estado centrada únicamente en la cocina, ahora todo había cambiado. Cada plato que preparaba, cada banquete que organizaba, tenía un trasfondo político que no podía ignorar. Tras el encuentro con el duque, la cortesía y la falsa sonrisa de los sirvientes ya no podían engañarlo. Había comenzado a entender que todos, incluso aquellos que parecían ser sus aliados, tenían algo que ganar o perder en los oscuros juegos del poder. No era suficiente con tener habilidad en la cocina. En la corte, la habilidad para mover piezas en el tablero político era igualmente crucial. Pasaron varias semanas,
y el joven cocinero notó que algo extraño comenzaba a suceder. Las tensiones entre los cortesanos parecían intensificarse, y las palabras del duque de Lerma resonaban con cada día que pasaba: si no eliges un bando, los demás lo harán por ti. Se encontraba constantemente en una encrucijada. Por un lado, las recompensas prometidas por el duque parecían irresistibles. Un lugar cerca del poder, acceso a los círculos más cercanos al rey, influencia sobre aquellos que realmente controlaban el destino de España. Pero, por otro lado, la lealtad a doña Isabel, la única que lo había guiado en este mundo extraño y peligroso, lo mantenía en una lucha constante con su conciencia. Una tarde, mientras preparaba una nueva receta para el rey, fue llamado de nuevo a la sala privada del duque. Esta vez, el tono de la invitación era diferente. El duque no le ofrecía tiempo para pensar, no había promesas vagas. Su invitación era clara, era hora de tomar una decisión. El joven cocinero, con el corazón latiendo acelerado, se presentó ante el duque en su despacho. La lujosa habitación, con su mobiliario dorado y su aire impregnado de poder, parecía aún más intimidante que antes. El duque lo esperaba, esta vez con una copa de vino en las manos y una expresión fría. Bien, joven, ya ha pasado suficiente tiempo. Comenzó el duque con un tono que dejaba claro que esperaba una respuesta firme. Es hora de que te decidas. He notado que aún no sabes qué hacer con las oportunidades que te he ofrecido. ¿Sigues dudando de lo que puedo darte? El joven cocinero tragó saliva, su mente llena de pensamientos contradictorios. El duque lo observaba como un cazador a su presa, esperando su reacción. Mi señor, comenzó el joven, buscando las palabras adecuadas, aún no estoy seguro de cómo debo proceder. Tengo mucho que aprender, y no quiero tomar decisiones precipitadas que me lleven a traicionar a aquellos que me han ayudado. El duque lo interrumpió con una sonrisa entrecortada. No se trata de traición, muchacho. Se trata de ser realista. La lealtad a los que no tienen poder es una ilusión, y tú debes ser inteligente. Si no estás dispuesto a tomar tu lugar, alguien más lo hará. Y créeme, no será tan benévolo como yo. El joven cocinero sintió que sus piernas temblaban, pero trató de mantener la compostura. Sabía que, en este juego, cualquier señal de duda podría ser vista como debilidad. Lo que te ofrezco es protección. Lo que te ofrezco es poder. La cocina, como bien sabes, no es solo para alimentar a los nobles. Es para ganar el favor de aquellos que te pueden ayudar a ascender, y para destruir a aquellos que te lo impiden. Todo tiene su precio. El joven se quedó en silencio. El duque había dejado claro que la única forma de asegurar su supervivencia en ese mundo de intrigas era convertirse en un jugador activo en la política de la corte. Ya no podía ser simplemente un cocinero. Ya no podía permanecer al margen. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco, y doña Isabel apareció en la entrada, interrumpiendo la conversación. Su rostro, normalmente sereno y calmado, estaba ahora marcado por la preocupación. La vieja cocinera miró al duque con desconfianza y luego se volvió hacia el joven. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con una voz que no admitía respuestas vagas. El duque se levantó lentamente de su sillón, sin perder la compostura. Estamos simplemente discutiendo sobre el futuro de nuestro joven cocinero, respondió el duque con una sonrisa fría, sin preocuparse por la intrusión. Después de todo, él tiene un gran potencial. Pero es hora de que elija de qué lado quiere estar. Doña Isabel no mostró signos de rendirse. Caminó hacia el joven cocinero y lo miró fijamente. Tú sabes lo que es correcto, ¿verdad?, dijo con una firmeza que lo sorprendió. Su voz, usualmente suave, ahora era decidida. No dejes que los que buscan poder te arrastren. No olvides lo que realmente importa. No te conviertas en un peón más de sus juegos. El joven cocinero miró alternativamente al duque y a doña Isabel. El contraste entre las dos figuras era evidente. El duque representaba el poder, la ambición y la promesa de ascender, pero doña Isabel representaba la lealtad, el conocimiento y la guía que lo había acompañado desde sus primeros días en la corte. Ambas fuerzas tiraban de él, y él no sabía si podría resistir mucho más. ¿Y qué haré si no elijo?, preguntó el joven, temiendo que su vacilación pudiera tener consecuencias fatales. El duque se acercó lentamente, su rostro cercano al del joven cocinero. En sus ojos brillaba una amenaza velada, pero también una promesa. Tendrás lo que elijas, respondió el duque,
su tono tan suave como peligroso. Pero recuerda, la indecisión es la peor de las traiciones. Los que no eligen, son los que caen en el olvido. Doña Isabel, al ver que el joven estaba a punto de sucumbir a la presión, tomó su brazo con fuerza y lo apartó del duque. «Escúchame, muchacho», le dijo en voz baja, mientras lo conducía hacia la puerta. «No te dejes llevar por las promesas vacías. No todo es poder, y no todo se compra. Elige lo que tu corazón te dicte, no lo que estos hombres te imponen. La lealtad no puede ser negociada». El joven cocinero no sabía qué hacer. La presión que sentía era insoportable, y, por un momento, deseó que todo hubiera sido un sueño. Pero no era un sueño. Estaba allí, en la corte, atrapado entre dos fuerzas que tiraban de él en direcciones opuestas. Mientras doña Isabel lo conducía por los pasillos del palacio, el joven cocinero sintió un peso insoportable sobre sus hombros. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión. Una decisión que cambiaría su vida, para bien o para mal. En este capítulo 6, el joven cocinero se encuentra en una encrucijada crucial. El duque de Lerma le ofrece poder, pero a un alto costo, su lealtad. Doña Isabel, por otro lado, le recuerda la importancia de mantener su integridad, pero él se siente abrumado por las presiones que enfrenta. Las dos figuras en su vida representan los caminos opuestos que debe elegir: el poder a cualquier precio o la lealtad a sus principios. El dilema lo consume, y se ve obligado a confrontar la realidad de que ya no puede mantenerse neutral en los juegos de la corte. Capítulo 7. La decisión. Las noches en el palacio se hicieron cada vez más largas para el joven cocinero. La tensión era palpable en los pasillos iluminados por las velas, y el peso de la decisión que debía tomar lo mantenía despierto en su cama, mirando el techo en busca de respuestas. Había momentos en los que pensaba que podía encontrar el camino correcto, que podía esquivar los caminos oscuros que se le presentaban, pero luego, inevitablemente, el rostro del duque de Lerma se le aparecía en la mente, desafiándolo, tentándolo a entrar en el juego de la política. Por su parte, doña Isabel, aunque nunca le había dado una solución clara, le había mostrado que la lealtad a su propio ser y a sus principios era la única vía que no traicionaba su conciencia. Las palabras de la vieja cocinera resonaban con fuerza: no todo es poder. No todo se compra. Pero el poder parecía estar en todas partes, y el joven cocinero empezaba a entender que, tal vez, fuera del palacio, fuera de este mundo de intrigas y engaños, nunca encontraría otro lugar donde sus habilidades fueran tan valoradas. Era una encrucijada. Una que no podía evitar. Una mañana, mientras preparaba un festín para un banquete especial en honor a un embajador extranjero, el joven cocinero se retiró por un momento a sus pensamientos. Miraba los ingredientes dispuestos sobre la mesa, las frutas brillantes, las especias aromáticas, los cortes de carne frescos y jugosos. La comida, la cocina, era lo único en lo que realmente encontraba paz. Pero, ¿qué paz había en todo lo demás? ¿Qué paz podía haber en un lugar como ese, donde todos jugaban a un juego peligroso y donde, a veces, la vida de alguien podía depender de un solo plato bien servido? De repente, la puerta de la cocina se abrió con brusquedad, y doña Isabel entró, su rostro arrugado por la preocupación, sus ojos inquietos. «¿Qué te ocurre, muchacho?», preguntó, deteniéndose frente a él. «Pareces perdido». El joven cocinero no pudo evitar suspirar, el peso de la duda ahogando sus palabras. «No sé qué hacer, doña Isabel. Estoy atrapado entre dos caminos, y no sé cuál es el correcto. El duque de Lerma me ha dado una oportunidad, pero no sé si es la vida que quiero. Por otro lado, sé que si no hago nada, me quedo atrás, sin influencia». Doña Isabel lo miró con una severidad inesperada. No era una mirada de reproche, sino de comprensión. «El poder puede ser una tentación, muchacho, pero no te olvides de quién eres realmente. La corte te ha dado un lugar, pero eso no significa que debas perder tu alma por él. La lealtad no se compra ni se vende. Si sigues el camino del duque, te convertirás en un peón de su tablero. Y en este juego, los peones nunca ganan». El joven cocinero asintió, sintiendo la verdad de sus palabras, pero también la presión del peso del poder que comenzaba a tentarlo. En ese momento, pensó en la paz que había encontrado en su vida antes de llegar a la corte. Una vida simple, aunque difícil, en su aldea natal, donde la honestidad y el trabajo duro eran más importantes que las intrigas y las promesas vacías. Pero, ¿era posible volver a esa vida ahora?
Podía renunciar a todo lo que había logrado y tomar un camino en el que tal vez nunca alcanzaría la grandeza que había soñado. Esa tarde, mientras la cocina se llenaba del bullicio habitual de los preparativos para el banquete, el joven cocinero sintió la presión del tiempo. No solo debía tomar una decisión sobre su futuro inmediato, sino que debía también considerar el futuro de aquellos que dependían de él. Su familia, sus amigos, los sirvientes que le habían brindado su apoyo, todos ellos podrían verse afectados por su elección. Si se unía al duque de Lerma, podría asegurarse una posición privilegiada para muchos. Pero, al mismo tiempo, su lealtad a doña Isabel y a sus principios lo llamaban a otro tipo de vida, una en la que no necesitaba comprometer su alma. Esa noche, después de servir la cena al rey y los nobles, el joven cocinero se retiró a su habitación, agotado por el día pero con su mente completamente despierta. Caminó hasta la ventana y miró hacia el horizonte, donde las primeras estrellas empezaban a brillar en el cielo nocturno. En ese momento, algo dentro de él se rompió. La duda ya no lo dominaba, aunque el miedo seguía presente. Sabía lo que debía hacer. Al día siguiente, temprano por la mañana, se dirigió a la sala del duque de Lerma. Había tomado su decisión. Aunque no sabía lo que el futuro le depararía, estaba dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Ya no podía seguir viviendo entre dos mundos. Debía elegir uno y aceptar su destino. El duque lo recibió con una sonrisa calculada. Bien, muchacho, ya era hora de que tomaras una decisión. ¿De qué lado estás? El joven cocinero lo miró a los ojos y, con voz firme, respondió. Mi lealtad no está en el poder ni en los juegos políticos. Mi lealtad está con aquellos que siempre han estado a mi lado, con aquellos que realmente valoran lo que soy. No seré parte de sus intrigas, duque. No voy a traicionar mi conciencia por un lugar en la corte. El duque frunció el ceño, claramente molesto por la respuesta. Pero, tras unos segundos de silencio, se levantó y le ofreció una sonrisa fría y cruel. Lo que elijas, muchacho, ya está decidido. El poder siempre encuentra su camino. Pero no te preocupes. La corte no olvida, y el destino tiene una forma peculiar de ajustarse. Y verás lo que pasa. El joven cocinero, aunque temblando por dentro, sintió un alivio que no había experimentado en semanas. Había tomado una decisión, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, al menos podía caminar con la cabeza alta. Salió de la sala del duque con la sensación de que, aunque su camino estaba lleno de incertidumbre, al menos ahora era su propio camino. En este capítulo 7, el joven cocinero finalmente toma una decisión importante sobre su lealtad y su futuro. Después de escuchar las palabras de doña Isabel y reflexionar sobre su vida en la corte, opta por rechazar las ofertas del duque de Lerma y mantenerse fiel a sus principios. Aunque esta elección no es fácil y trae consigo consecuencias inciertas, el joven siente que ha encontrado una nueva claridad en su vida. Sin embargo, su decisión marca un punto de no retorno. La corte no olvida, y el destino tiene una forma peculiar de responder a los que se atreven a desafiar el poder. Capítulo 8. La sombra de la venganza. El joven cocinero caminó por los pasillos del palacio con la sensación de haber cruzado una línea invisible. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos resonaba en las paredes de mármol, y una extraña mezcla de ansiedad y alivio lo invadía. Había hablado con el duque de Lerma, había tomado una postura firme, pero el camino que había elegido no estaba exento de peligros. Sabía que el poder de la corte, aunque lejano, siempre podía alcanzar a quienes lo desafiaban. Mientras pensaba en lo ocurrido, los rostros de aquellos que conocía y que, de alguna manera, dependían de él se le aparecían en la mente. ¿Cómo los afectaría su decisión? Doña Isabel, con su firmeza, había sido un faro de sabiduría, pero ¿qué le deparaba el futuro a él, un simple cocinero, sin la protección de un nombre importante ni el apoyo de una familia noble? La incertidumbre era una carga pesada. En los días siguientes, el joven cocinero se dedicó a sus tareas en la cocina, tratando de mantenerse alejado de los ojos inquisitivos de los cortesanos. Los banquetes y las cenas en el palacio seguían su curso, pero el ambiente había cambiado. Los susurros en los pasillos, las miradas furtivas entre los sirvientes, todo parecía indicar que algo más estaba en juego. El joven cocinero no era tan ingenuo como para no notar que su negativa a alinearse con el duque de Lerma no pasaría desapercibida. La corte, como un tablero de ajedrez, se movía constantemente, y él solo era una pieza más, pequeña,
pero en constante riesgo de ser desplazada. Una tarde, mientras supervisaba la preparación de un festín, un sirviente se acercó rápidamente, y en voz baja, le entregó una carta. El joven cocinero la abrió sin pensar demasiado, pero al leer las palabras, sintió un nudo en el estómago. La carta estaba firmada con el sello del duque de Lerma, y las palabras escritas en ella eran claras. Has tomado una decisión que no quedará impune. El destino tiene maneras de ajustar cuentas. No te atrevas a olvidar que, en esta corte, nadie es realmente libre de las sombras de los poderosos. El papel, aparentemente simple, parecía arder en sus manos. Sabía que su rechazo había marcado un antes y un después. Sin embargo, también comprendió algo que hasta ese momento había ignorado. El duque de Lerma no olvidaría su desobediencia tan fácilmente. La venganza estaba en el aire, y la corte no perdonaba a los que desafiaban a los que tenían el control. El joven cocinero, aunque asustado, no podía permitir que el miedo lo paralizara. Decidió que, si iba a ser parte de ese juego, debía jugar con inteligencia. No podría enfrentarse directamente al duque de Lerma, pero sí podía asegurarse de que su camino estuviera lleno de precauciones. No podía permitir que su vida se viera consumida por las sombras de venganza que se cernían sobre él. Una noche, mientras descansaba en su habitación, escuchó un leve golpeteo en la puerta. Al abrirla, se encontró con un hombre encapuchado, un sirviente que no conocía. El hombre le entregó una carta sin decir una palabra, y rápidamente desapareció en la oscuridad del pasillo. El joven cocinero, aunque desconcertado, abrió la carta con manos temblorosas. La nota decía: el duque ha puesto sus ojos en ti. No confíes en nadie en la corte. La venganza se acerca. Tienes una sola oportunidad para escapar. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. El miedo creció en su interior. No podía ignorar estas advertencias, pero tampoco podía abandonar su vida en la corte sin más. Tenía que pensar, planear y actuar con rapidez. La red de intriga en la que se encontraba ahora era más peligrosa de lo que había imaginado. La corte, que había parecido ser un lugar de lujo y prestigio, ahora se le presentaba como una jungla, llena de peligros acechantes, donde cada mirada y cada palabra podía ser un veneno disfrazado. La noche se alargó mientras el joven cocinero recorría su habitación, tratando de encontrar una solución. Su mente iba de un lado a otro, enfrentando las sombras que ya se alzaban sobre él. Sabía que la única manera de salir de esa situación sería ser más astuto que sus perseguidores. Necesitaba aliados, aunque fueran escasos. Necesitaba conocer las reglas del juego al que había sido arrastrado, entender cómo manipular las piezas de la corte antes de que las piezas lo manipularan a él. Al día siguiente, el joven cocinero se dirigió nuevamente a la cocina con la intención de mantener un perfil bajo. Sin embargo, al entrar, se dio cuenta de que algo había cambiado. La cocina, usualmente bulliciosa, estaba más silenciosa de lo normal. Los sirvientes se movían con cautela, como si un peligro invisible estuviera acechando desde las sombras. Fue entonces cuando se acercó uno de los mayordomos de la corte, un hombre al que apenas conocía, pero que había escuchado hablar de él en ocasiones. El mayordomo, con voz grave y seria, le dijo: «Muchacho, lo que has hecho no tiene marcha atrás. El duque no olvida, pero no todo está perdido. Hay quienes aún te aprecian aquí. Sé lo que decidiste, y aunque el peligro se avecina, hay algo que puedes hacer. Solo, ten cuidado con quien confías». El joven cocinero no entendió del todo las palabras del mayordomo, pero la advertencia era clara: no podía confiar en nadie completamente. Su posición en la corte era más precaria que nunca. La venganza ya estaba en marcha, y él solo tenía una opción: mantenerse alerta, estar siempre un paso adelante, y buscar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Este capítulo es crucial, ya que marca el punto de no retorno para el joven cocinero. A pesar de su valentía, la amenaza del duque de Lerma comienza a hacerse más tangible, y las sombras de la corte se vuelven un peligro constante. A partir de aquí, el joven deberá ser astuto y calculador, eligiendo cuidadosamente a sus aliados y manejando cada paso con cautela. La venganza del duque parece inevitable, pero el joven cocinero está decidido a no ser una víctima. Sin embargo, el juego de poder ha comenzado, y nadie puede prever qué depara el destino. Capítulo 9. El enlace peligroso. La mañana siguiente al misterioso encuentro con el mayordomo,
El joven cocinero no pudo quitarse la sensación de estar atrapado en una telaraña invisible. A pesar de la advertencia que había recibido, sabía que debía seguir adelante con su labor diaria, no solo para mantenerse en pie, sino también para ganar tiempo. Cada día en la corte significaba una nueva oportunidad de descubrir más sobre los jugadores en este juego de intrigas, un juego al que había sido lanzado sin saber sus reglas. Mientras se preparaba para el servicio del mediodía, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Ante él se encontraba doña Isabel, la dama de honor de la reina, una mujer de extraordinaria belleza y astucia, conocida tanto por su encanto como por su habilidad para manipular las complejas redes de poder en la corte. Con su porte elegante, caminó hacia el con paso decidido. El joven cocinero no pudo evitar sentirse incómodo ante la presencia de alguien tan importante, pero también consciente de que este era un encuentro que podría cambiar el rumbo de su situación. «He oído cosas sobre ti», dijo doña Isabel en voz baja, casi susurrante, mientras observaba al joven con una intensidad que le hizo dudar de sus intenciones. «La corte está llena de rumores, pero quiero saber si eres capaz de mantenerte en silencio, y sobre todo, si eres capaz de hacer lo que se te pide». El joven, algo desconcertado pero también intrigado por la conversación, se mantuvo firme. «No entiendo, señora», respondió, tratando de mantener la calma. «¿Qué es lo que se espera de mí?». Doña Isabel le sonrió de una manera enigmática. Su expresión, aunque suave, tenía algo peligroso en ella. «Lo que quiero decirte es que no siempre todo en la corte es blanco o negro. Las alianzas no se forjan solo entre quienes tienen poder. A veces, los que se encuentran en las sombras tienen más influencia de la que uno cree. Tú, por ejemplo, tienes un talento que no pasa desapercibido para los ojos correctos. Y, créeme, los ojos correctos se fijan en ti. Ahora bien, ¿qué estarías dispuesto a hacer para mantener tu lugar en este palacio?». Su mirada se tornó más penetrante. «El duque de Lerma es poderoso, pero los enemigos que tiene son muchos. El truco está en saber a quién elegir para que te respalde». El joven cocinero se sintió como si le hubieran lanzado un desafío directo. Sin embargo, las palabras de doña Isabel resonaban en su mente, como una advertencia envuelta en un guiño. Sabía que no podía ignorar este encuentro, pero tampoco podía simplemente seguir ciegamente sus palabras. La situación estaba tomando un giro más oscuro del que había anticipado. Antes de que pudiera responder, doña Isabel se acercó más y, sin que nadie los oyera, le susurró al oído. «Si sigues mi consejo, podrás estar a salvo, al menos por un tiempo. El duque de Lerma no es invencible, pero los que lo desafían deben ser astutos y rápidos. La reina, por otro lado, también tiene sus propias miradas y deseos. Y, créeme, esa mujer tiene más poder del que piensas. Si juegas bien tus cartas, serás alguien en esta corte». El joven cocinero quedó paralizado por un momento, sintiendo el peso de las palabras de doña Isabel. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba ella ofreciéndole un refugio, o simplemente lo estaba utilizando como peón en un juego aún más grande? ¿Podría confiar en ella? «Gracias por el consejo», respondió, intentando disimular su incertidumbre. «Pero aún no estoy seguro de qué es lo que realmente quiere de mí». Doña Isabel se alejó sin dar más explicaciones, dejando al joven con más preguntas que respuestas. Con una leve sonrisa, cruzó la puerta de la cocina y desapareció entre los pasillos del palacio. El joven cocinero se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sabiendo que algo estaba a punto de suceder. Esta conversación había cambiado todo. El equilibrio entre las distintas fuerzas que competían por el poder en la corte estaba más frágil que nunca. El duque de Lerma, la reina, doña Isabel, todos tenían sus propias agendas, y él era solo una pieza más en este juego. Esa tarde, mientras servía la cena, el joven cocinero se encontró con una nueva oportunidad. Un acercamiento furtivo con un sirviente que había trabajado en los pasillos cercanos al gabinete del duque de Lerma. Era un hombre callado y discreto, pero de ojos astutos. Había escuchado rumores y chismes de la corte, y su conocimiento sobre lo que ocurría tras los muros del palacio podría ser de gran ayuda. «Escucha, muchacho», dijo el sirviente con tono grave, «no todo lo que ves en la corte es lo que parece. Hay más de lo que te imaginas. El duque tiene muchos enemigos, pero algunos de ellos están más cerca de lo que crees. Si sabes cómo moverte, podrías llegar a ser más valioso de lo que ahora crees. Pero ten cuidado,
No todos los que te ofrecen ayuda lo hacen de manera desinteresada. El joven cocinero asintió en silencio, dándose cuenta de que, a pesar de lo que pudiera haber imaginado, estaba en medio de un torbellino que podría arrastrarlo en cualquier momento. Los hilos de la corte se entrelazaban con tanta rapidez que ya no podía ver con claridad hacia dónde lo conducían. Los aliados y los enemigos no siempre eran fáciles de identificar. ¿Debía confiar en las palabras de doña Isabel? ¿Podía realmente contar con el sirviente que acababa de conocer? Cada día que pasaba en la corte se volvía más incierto. Lo único claro era que su posición era más frágil que nunca, y debía elegir sus movimientos con una precisión mortal. Este capítulo profundiza en la creciente complejidad del joven cocinero en su travesía por la corte de Felipe III. La interacción con doña Isabel marca un punto decisivo, ya que le ofrece una posible salida, pero también lo coloca en un territorio peligroso donde no puede confiar plenamente en nadie. La llegada de otro personaje, el sirviente, introduce nuevas incógnitas, aumentando la tensión y la sensación de que cada paso es arriesgado. A partir de ahora, el joven cocinero debe ser más estratégico, pues las redes de poder en la corte son mucho más amplias y complejas de lo que había imaginado. Capítulo 10. La tensión crece. Los días en la corte se deslizaban con una mezcla de indiferencia y peligro latente. La rutina de la cocina, con su ritmo monótono y sus horas largas, parecía ser la única constante en medio del caos que empezaba a gestarse fuera de los muros de la cocina. Sin embargo, el joven cocinero sabía que su papel ya no era el mismo. La conversación con doña Isabel y las palabras del sirviente habían dejado en su mente una profunda inquietud. No podía permitir que el tiempo pasara sin que tomara una decisión, pero aún no sabía a quién podía confiar plenamente. La corte era un laberinto de intereses cruzados, donde cada mirada podría ser con de la posibilidad de una traición. El siguiente día, al mediodía, el joven cocinero tuvo una nueva sorpresa. La noticia se esparció por todo el palacio como fuego en un campo seco. El duque de Lerma había organizado una cena privada en sus aposentos, un evento al que solo un número selecto de personas tendría acceso. El joven cocinero, como parte de su deber, debía preparar la cena, pero el hecho de que fuera una ocasión tan especial le hizo dudar sobre sus propias intenciones. ¿Era esto una oportunidad para acercarse al duque y sus aliados? ¿O una trampa cuidadosamente tejida para mantenerlo en su lugar? Con la mente llena de estas preguntas, se dirigió al despacho del mayordomo. Este hombre, de rostro severo y mirada astuta, parecía conocer todos los secretos de la corte. Había sido el primero en ofrecerle un consejo, y el joven no sabía si debía considerarlo un amigo o un enemigo disfrazado. ¿Has oído hablar de la cena del duque?, preguntó el joven cocinero, observando al mayordomo con una mirada expectante. El mayordomo lo miró en silencio por un momento, como si evaluara sus palabras. Finalmente, asintió y, con una sonrisa leve, respondió: «Lo he oído. No es solo una cena, es una oportunidad. El duque de Lerma sabe lo que hace cuando organiza estos eventos. Y si eres inteligente, podrías estar en la lista de invitados. Pero cuidado, joven, no todo lo que reluce es oro. Este es un juego de poder, y si no estás preparado para jugarlo, podrías salir perdiendo». El joven cocinero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que el mayordomo no hablaba sin motivos, y su advertencia no hacía más que reforzar lo que había comenzado a intuir. Cada acción en la corte tenía una repercusión, y las decisiones que tomaba podían llevarlo hacia un futuro lleno de oportunidades o sumirlo en la oscuridad de la traición. El día de la cena llegó finalmente, y la tensión en el aire era palpable. El palacio, con sus imponentes pasillos y salas de opulentos tapices, parecía aún más grande esa noche. Los sirvientes se movían de un lado a otro, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. El joven cocinero se encargaba de los últimos toques en la cocina, ajustando la sazón de los platos con precisión. Sabía que cada bocado debía ser impecable, pues los ojos del duque y sus invitados estarían sobre él. Pero mientras se preparaba para el evento, no podía dejar de pensar en las palabras de doña Isabel. Si jugaba bien sus cartas, podría ganarse el favor de aquellos que estaban en posiciones de poder. Debería arriesgarse y acercarse al duque, o mantenerse al margen y seguir sirviendo como siempre, sin llamar la atención. La respuesta llegó cuando, al ingresar al salón del duque con la bandeja de platos, se encontró cara a cara con una figura que no esperaba. Era el propio duque de Lerma, quien, al verlo, le dedicó una mirada penetrante.
Ah, el joven cocinero, dijo el duque, su voz cargada de una ironía que no pasó desapercibida. Te he visto moverte entre los pasillos del palacio. ¿Qué opinas de la corte, muchacho? ¿Te has hecho ya una idea de quiénes son los que realmente mueven los hilos? El joven cocinero no sabía si esta era una prueba o una simple curiosidad del duque. Sin embargo, decidió responder con cautela. Mi señor, la corte es un lugar vasto y complejo, lleno de influencias y actores con distintos intereses. Como en cualquier gran teatro, uno debe saber cuándo actuar y cuándo mantenerse en silencio. El duque lo observó durante un largo momento, como si evaluara cada palabra. Bien dicho, respondió finalmente, con una sonrisa leve. No todos los que llegan a esta corte tienen la sabiduría de entender esto tan rápidamente. Quizás tú eres uno de esos pocos. Las palabras del duque, aunque corteses, dejaban entrever algo más. Era un reconocimiento, sí, pero también una advertencia. El joven cocinero comprendió en ese instante que estaba siendo observado. ¿Era una oportunidad para acercarse más al duque, o era solo una forma de mantenerlo cerca, sin comprometerse a nada? La cena transcurrió en un ambiente de lujo y conversación política. Las voces de los asistentes se mezclaban con el sonido de los cubiertos y las risas, mientras el joven cocinero se movía por la sala, atendiendo las necesidades de los comensales. Cada uno de los nobles presentes tenía su propio grupo de aliados, y las conversaciones no tardaron en desviarse hacia los temas más candentes de la corte: la reina, el poder del duque de Lerma, las intrigas y los rumores que se tejían a diario. Durante un breve descanso, el joven cocinero se encontró nuevamente con doña Isabel. Su presencia parecía aún más imponente en este ambiente de lujo, rodeada de aquellos que se disputaban la atención del duque. «Has llegado lejos, muchacho», le dijo en voz baja, su tono tan misterioso como siempre. «Pero recuerda que en este juego de poder, nadie es invencible. Incluso el duque tiene sus enemigos. Y si sabes cómo jugar tus cartas, podría ser mucho más de lo que imaginas». El joven cocinero la miró, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estaba en una encrucijada, y que cada paso que diera de aquí en adelante podría definir su futuro en la corte. La noche avanzaba, y el joven cocinero no podía escapar de la sensación de estar siendo observado por más ojos de los que imaginaba. Sabía que cada palabra y cada gesto contaban. La pregunta era, ¿cómo jugaría él en este complicado tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser decisivo? El capítulo cerró con el joven cocinero retirándose hacia las sombras de la cocina, donde el calor de los fogones parecía un refugio en medio del frío juego de intrigas que se tejía fuera de esas paredes. La corte de Felipe III nunca había sido tan peligrosa como lo era en ese preciso momento. Capítulo 11. Sombras y revelaciones. El silencio que siguió a la gran cena fue profundo, casi ensordecedor. El joven cocinero, aún marcado por la intensidad de los intercambios en la sala del duque, se encontraba reflexionando sobre lo que había sucedido esa noche. Aunque su tarea era seguir los dictados de la cocina, en su interior algo había cambiado. Las palabras de doña Isabel y las observaciones del propio duque de Lerma le habían dejado una marca que no podía ignorar. El palacio, tan lleno de promesas de poder y de traiciones, parecía ser una jaula que lentamente se cerraba sobre él. La mañana siguiente, la vida volvió a la rutina del palacio, pero el joven cocinero ya no la vivía con la misma indiferencia de antes. Sus ojos se movían con más cautela, sus pasos eran más medidos. Las cocinas seguían siendo su refugio, pero los pasillos del palacio, antes tan familiares, ahora le parecían llenos de peligros y secretos. Había algo en el aire, una tensión invisible que lo rodeaba, y él sabía que no podía dejar de prestarle atención. Fue entonces cuando se presentó otra oportunidad. El secretario del duque de Lerma, un hombre de mirada fría y calculadora, lo invitó a un pequeño encuentro en uno de los salones menos frecuentados del palacio. No era común que el secretario, tan alejado de las labores cotidianas de la cocina, se dirigiera a él directamente. De hecho, era raro que alguien como él, cuya lengua parecía afilada como un cuchillo, se tomara el tiempo de hablar con un simple sirviente. El joven cocinero, intrigado pero cauteloso, aceptó la invitación. Sabía que este tipo de encuentros nunca eran casuales. Al llegar al salón, el joven cocinero fue recibido con una mirada fija del secretario, quien lo invitó a sentarse sin ofrecer más explicaciones. La puerta se cerró con un golpe suave, y por un momento, el silencio reinó entre los dos. «Escúchame bien, muchacho»,
comenzó el secretario, su tono grave y autoritario. El duque de Lerma es un hombre que no tolera los errores, y mucho menos las traiciones. Los rumores que corren por el palacio no son meras habladurías, son pruebas de que las cosas están cambiando. El duque tiene enemigos en todos los rincones, y algunos de esos enemigos son mucho más cercanos de lo que podrías imaginar. El joven cocinero, aún sin entender del todo la magnitud de lo que se le estaba revelando, asintió con cautela. No quería mostrar desconocimiento, pero tampoco quería correr el riesgo de hacer una afirmación incorrecta. Entonces, ¿qué espera el duque de mí?, preguntó con voz firme, buscando señales de que su posición en la corte no estaba en peligro. El secretario lo miró fijamente, y por un instante, parecía evaluar la sinceridad de sus palabras. Lo que el duque espera de todos los que lo rodean es lealtad. Y si quiere sobrevivir aquí, esa lealtad debe ser inquebrantable. No te equivoques, muchacho, aquí nadie es invulnerable. Todos somos piezas en un tablero, y algunos movimientos tienen consecuencias fatales. No es solo la comida lo que te mantiene en este palacio. Es el poder de saber cuándo estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Estas palabras resonaron en la mente del joven cocinero mientras salía del salón. ¿Qué implicaba realmente ser leal al duque de Lerma? ¿Acaso esa lealtad requería acciones que no estaba dispuesto a tomar? Aún no tenía respuestas claras, pero sabía que su vida dentro del palacio estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Durante los días siguientes, el palacio se llenó de murmullos sobre una nueva conspiración que se gestaba en los rincones más oscuros de la corte. A medida que las tensiones aumentaban, el joven cocinero comenzó a darse cuenta de que todo lo que había visto hasta entonces era solo una fachada. Los nobles que antes parecían amistosos, ahora se mostraban más cautelosos y distantes. Incluso el propio duque de Lerma, cuyo rostro siempre había sido una máscara de calma, comenzaba a mostrar leves signos de preocupación. Una tarde, mientras se encontraba en la cocina preparando los banquetes para la corte, escuchó una conversación entre dos sirvientes que pasaban por la puerta. Aunque trataban de hablar en voz baja, las palabras llegaron claramente a sus oídos. ¿Has oído lo que dicen sobre el duque?, decía uno de los sirvientes, su tono lleno de conspiración. Están planeando algo grande. Hay quienes dicen que el duque está a punto de caer. Todo lo que ha hecho durante años está a punto de desmoronarse. El joven cocinero, de inmediato, dejó de trabajar. Su mente se llenó de preguntas y de miedos. ¿De qué estaban hablando esos sirvientes? ¿Podría ser que todo lo que había vivido hasta ahora en la corte estuviera a punto de cambiar? ¿Podría ser que el duque de Lerma, esa figura tan poderosa, ya no tuviera el control que parecía tener? En ese mismo instante, la puerta de la cocina se abrió, y la figura de doña Isabel apareció. Su presencia, siempre enigmática, parecía más poderosa que nunca. No pongas atención a lo que dicen los sirvientes, le dijo, acercándose con paso firme. Las habladurías siempre surgen cuando el poder comienza a tambalear. Y créeme, este palacio está lleno de secretos que no se deben desvelar a la ligera. El joven cocinero la miró con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Acaso ella sabía más de lo que estaba sucediendo en la corte? ¿Era su advertencia una señal de que él estaba demasiado involucrado en algo que no comprendía por completo? Doña Isabel, al notar la incertidumbre en sus ojos, añadió: «Este es un juego peligroso, muchacho. Y si no sabes cómo jugarlo, podrías perder mucho más que tu puesto en la cocina. Los poderosos no perdonan a aquellos que fallan. Recuerda esto. Mantén tus ojos abiertos y tu lengua cerrada. No confíes en nadie». El joven cocinero, más que nunca, comprendió que estaba atrapado en una telaraña de intrigas que amenazaba con envolverlo. No podía confiar en nadie. Todo lo que hacía y decía podía ser utilizado en su contra. ¿Podría sobrevivir en este laberinto de poder, o sería otro peón sacrificable en el juego político que se estaba librando a su alrededor? La respuesta no estaba clara, pero una cosa sí lo estaba. Las sombras que antes solo rozaban los pasillos del palacio ahora se habían acercado más de lo que él imaginaba. Y el momento de enfrentarse a ellas estaba cada vez más cerca. Capítulo 12. La conspiración silenciosa. El joven cocinero había aprendido, con cada día que pasaba, que la vida en la corte no se regía por las reglas de la lealtad simple o el trabajo arduo. Había más en juego, mucho más, y todo se tejía bajo la superficie de la apariencia.
En los pasillos del palacio se hablaba de complots y traiciones, pero él, por su posición, nunca imaginó que terminaría siendo parte de una conspiración que podría cambiar el curso de su vida para siempre. Era una tarde gris cuando recibió la visita inesperada de uno de los mayordomos de la corte, un hombre discreto, que conocía las inquietudes y los secretos de los pasillos. El mayordomo lo buscó en la cocina, su rostro marcado por la seriedad de un asunto urgente. «Ven conmigo, muchacho», le ordenó sin más explicaciones, con voz grave y directa. «Hay algo de lo que debes enterarte». El joven cocinero, intrigado pero cauteloso, dejó todo lo que estaba haciendo. El mayordomo lo condujo rápidamente por los pasillos, hasta llegar a una pequeña sala donde la luz era tenue y las sombras se alargaban contra las paredes. Una vez dentro, cerraron la puerta detrás de ellos, aislándolos del resto del palacio. «¿Qué sucede?», preguntó el joven, aunque intuía que no sería algo sencillo. El mayordomo lo miró con una seriedad que pocas veces había visto en su rostro habitual. «Lo que te voy a contar ahora es peligroso. Nadie puede saberlo, ni siquiera tu gente más cercana. El duque de Lerma está en peligro, y los que se acercan a él con más frecuencia, también lo están. He escuchado rumores de una conspiración que podría desestabilizar todo lo que este palacio representa». El joven cocinero frunció el ceño, comenzando a comprender la gravedad de la situación. La traición no era algo nuevo en la corte, pero nunca había imaginado que llegaría tan cerca de él. «¿Qué tipo de conspiración?», preguntó, su voz apenas un susurro. El mayordomo se acercó más, asegurándose de que nadie pudiera escucharlos. «No se trata solo de un golpe de estado o un enfrentamiento de poder, muchacho. Es mucho más sutil que eso. Los enemigos del duque han sembrado discordia en todas las esferas del poder. La corte está dividida, y dentro de ella hay facciones que quieren tomar el control. No solo se trata de quien ostente el título, sino de quien manipula las decisiones, quien tiene la mano firme sobre el futuro de este reino». El joven cocinero pensó en las conversaciones que había escuchado, en las miradas fugaces de los nobles, en el silencio de aquellos momentos que se sentían pesados por el misterio. Ahora todo parecía más claro. La corte estaba en crisis, y él, a pesar de su modesto puesto en la cocina, se encontraba atrapado en el torbellino de intrigas y secretos. «Pero, ¿cómo encajo yo en todo esto?», preguntó, sintiendo que algo le escapaba. El mayordomo lo miró con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Eres más importante de lo que crees. Los que conspiran lo hacen desde las sombras, y aunque creas que tu trabajo es simple, cada acción en el palacio tiene repercusiones. Tú, muchacho, eres testigo de todo. Las conversaciones en la mesa, los murmullos entre los nobles, los pequeños gestos de las cortesanas. Todo eso tiene un valor inmenso, y lo sabes bien. Lo que escuches, lo que veas, podría ser crucial. Si sigues sobreviviendo aquí, tendrás que ser muy cuidadoso con lo que haces y dices». El joven cocinero asintió lentamente. Había algo en sus palabras que resonaba en lo más profundo de su ser. La lealtad al duque, como le había advertido doña Isabel, no era algo simple. Ahora entendía que su vida, por más humilde que fuera, estaba entrelazada con los hilos del poder y la política. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó, ahora con un tono más decidido, aunque no menos cauteloso. El mayordomo suspiró y dio un paso atrás, como si estuviera ponderando sus palabras. «Hay algo más que debes saber. Los enemigos del duque están buscando a alguien dentro de su círculo más cercano que pueda ser manipulado. Y aunque te parezca que estás muy lejos de las luchas de poder, no lo estás. Debes estar alerta. Y si en algún momento te encuentras con alguien que te pida que elijas un bando, debes saber que no todos los bandos son lo que parecen ser». El joven cocinero comprendió. Lo que antes le había parecido una simple lucha de facciones se había convertido en un juego mucho más peligroso. No estaba preparado para lo que se le venía, pero ahora sabía que no podía permitirse ser ignorante. Antes de irse, el mayordomo le entregó un pequeño paquete envuelto en tela, con instrucciones claras. «Esto es para ti. Guárdalo bien y no lo abras hasta que lo necesites. Recuerda, lo que pasa aquí dentro, permanece aquí dentro. Si confías en alguien, hazlo con sabiduría. Los muros del palacio están llenos de oídos que no siempre son de fiar». El joven cocinero tomó el paquete con manos temblorosas, el peso de sus palabras aún resonando en su mente. Cuando salió de la pequeña sala,
la luz del pasillo le pareció más brillante que nunca, pero con ella también venía la presión de todo lo que había aprendido. Tenía que estar más atento que nunca. Al día siguiente, mientras se encontraba en la cocina, todo parecía seguir su curso habitual. Los banquetes continuaban, las mesas se preparaban, y las órdenes llegaban como siempre. Pero algo en el aire había cambiado. El joven cocinero no podía dejar de pensar en las palabras del mayordomo. La corte, tan llena de opulencia y belleza, estaba a punto de explotar. Y él, sin quererlo, era parte de ese proceso. Las sombras se alargaban, y el palacio, que antes era su hogar, comenzaba a sentirse como una trampa de la que no sabía cómo escapar. Capítulo 13. Los ecos del silencio. La quietud de la mañana en la cocina del palacio había cambiado. El joven cocinero, al igual que muchos otros en la corte, sentía como el aire estaba cargado de algo que no podía identificar. La conspiración mencionada por el mayordomo seguía pesando en su mente, pero había algo más, una tensión palpable, algo que no podía ubicar con claridad. Como un susurro en la brisa que no se podía escuchar, pero que te hacía sentir su presencia. A pesar de sus esfuerzos por centrarse en su trabajo, los pensamientos del joven cocinero volvían una y otra vez a lo sucedido en la sala secreta. ¿Era realmente él quien debía estar tan involucrado en estos juegos de poder? Había sentido miedo cuando escuchó las advertencias del mayordomo, pero también una extraña sensación de impotencia, como si el destino lo hubiera colocado allí sin ninguna posibilidad de elección. En los días siguientes, las intrigas de la corte no dejaron de intensificarse. Cada conversación, cada encuentro entre nobles, parecía estar teñido por la sospecha y la desconfianza. El joven cocinero había aprendido a observar desde la distancia, a notar las miradas furtivas, los roces entre personas que se suponía debían ser aliados. Pero algo se le escapaba. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Esa mañana, como muchas otras, estaba ocupado con sus tareas habituales cuando una figura se acercó a él. Era un mensajero, pero no uno de los que usualmente pasaban por los pasillos para entregar noticias oficiales. Este hombre llevaba una capa oscura y una expresión imperturbable. Se detuvo justo frente a él, y con un gesto sutil le extendió una carta. «Es para ti, joven cocinero», dijo el mensajero, su tono grave, y antes de que pudiera responder, ya se había alejado. El joven cocinero observó la carta en sus manos. Era un sobre sin sello, lo que lo hacía aún más misterioso. No había ni una palabra escrita en la parte exterior, solo su nombre en una caligrafía cuidadosamente trazada. Dudó un momento, mirando a su alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba. Con manos temblorosas, rompió el sobre y desplegó el contenido. «El duque está en peligro. No confíes en nadie. La verdad se esconde entre las sombras». Las palabras escritas en la carta no le ofrecían claridad, pero sí una inquietante sensación de urgencia. ¿Quién le había enviado ese mensaje? ¿Era otra advertencia de los conspiradores o un intento por manipularlo aún más? La sola idea de estar involucrado en algo tan grande le helaba la sangre. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que acababa de leer. Sabía que su posición era vulnerable, que al estar en contacto con tantos de los personajes más influyentes, podría ser fácilmente manipulado. Pero, ¿quién lo estaba observando ahora? ¿Cómo podía confiar en las personas con las que trabajaba a diario? A pesar de sus dudas, una parte de él sabía que no podía seguir ignorando la realidad que se cernía sobre el palacio. La corte, tan llena de lujo y ostentación, escondía secretos más oscuros. El silencio que reinaba en los pasillos no era solo la ausencia de sonido, sino una especie de complicidad tácita entre todos los presentes. Nadie hablaba, pero todos sabían. Al caer la tarde, después de otro día ajetreado en la cocina, el joven cocinero salió al jardín del palacio. El aire fresco le ayudaba a despejar su mente y a calmar sus pensamientos. Se sentó en una banca, bajo la sombra de un árbol, y pensó en todo lo que había sucedido. El mensaje en la carta, las palabras del mayordomo, las sospechas que nunca dejaban de acecharle. ¿Sería capaz de descubrir la verdad sin caer en las redes de quienes controlaban el juego? Fue entonces cuando escuchó un murmullo detrás de él. Giró rápidamente y vio a una de las doncellas del palacio acercándose a él con paso ligero. La joven, con rostro ansioso, se detuvo justo frente a él, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchada. «Tienes que tener cuidado», susurró, su voz temblorosa.
He oído cosas. Están hablando de ti. El joven cocinero la miró, desconcertado. Nunca había tenido una conversación tan directa con ella, pero algo en su mirada le hizo pensar que lo que decía era importante. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. La doncella miró hacia ambos lados antes de hablar. Se rumorea que el duque está siendo vigilado. Que hay ojos en todas partes. Y algunos dicen que tú eres más importante de lo que crees. Hay quienes piensan que puedes ser útil. Pero otros no confían en ti. El joven cocinero se quedó en silencio, procesando las palabras de la doncella. Era posible que ya estuvieran conociendo su implicación en la conspiración, aunque él aún no se sentía parte de ella. ¿Quién?, preguntó, su voz ahora más grave. ¿Quién dice eso? La doncella no respondió de inmediato. En lugar de eso, echó un vistazo hacia atrás, como si temiera que alguien pudiera haberla seguido. Luego, con una mirada furtiva, le entregó un pequeño paquete que llevaba oculto bajo su capa. No puedo decirte más, dijo rápidamente, antes de alejarse sin dar explicación. El joven cocinero miró el paquete con cautela. La sensación de estar atrapado en una red invisible se intensificaba. Estaba claro que ya no podía dar un paso sin que algo o alguien lo estuviera observando. Ya no se trataba de servir y trabajar en la cocina. Ahora, su vida estaba vinculada a algo mucho más grande. Con el paquete en mano, comenzó a caminar de regreso al palacio, sabiendo que cada decisión que tomara a partir de ese momento podría marcar el destino de su propia vida y, tal vez, el de todo el reino. El eco del silencio en los pasillos del palacio no era más que el preludio de lo que estaba por venir. Y él, aunque aún no lo entendiera completamente, ya formaba parte de esa historia oscura que se tejía entre las sombras. Capítulo 14. Los laberintos de la corte. El joven cocinero despertó al día siguiente con la sensación de que el aire en el palacio estaba más denso, más pesado, como si todo lo que ocurría a su alrededor estuviera impregnado de una tensión invisible. La noche anterior había sido larga, plagada de pensamientos y preguntas sin respuesta. El paquete que la doncella le había entregado seguía en su poder, cuidadosamente escondido entre sus ropas. No se atrevió a abrirlo aún, temeroso de lo que podría encontrar dentro, o peor aún, de las implicaciones de abrirlo. A pesar de su inquietud, la rutina debía continuar. Los banquetes no se prepararían solos, los platos no se cocinarían por arte de magia. En el palacio, cada día estaba marcado por la puntualidad de los deberes, la constancia de la repetición, el incesante movimiento de las cocinas. El joven cocinero se adentró en su jornada, pero su mente no podía dejar de vagar por los laberintos de la corte. Mientras picaba hierbas y preparaba ingredientes, las palabras de la doncella resonaban en su mente. «Te están observando, ¿quiénes?». ¿Qué significaba exactamente esa advertencia? ¿Estaban sus pasos ya marcados en el juego oscuro que se jugaba tras las paredes del palacio? Las conspiraciones no solo pertenecían a los poderosos. Ahora, él también era parte de ellas. Un nuevo factor inquietante apareció a lo largo del día: el comportamiento de los demás cocineros. Antes, todos compartían una camaradería discreta, una especie de acuerdo tácito sobre el silencio y la eficiencia. Pero ese día, algo había cambiado. Los murmullos entre los sirvientes eran más frecuentes, las miradas más esquivas. Algunos evitaban cruzarse con él, otros lo observaban con una especie de recelo. El joven cocinero no pudo evitar sentir que se estaba convirtiendo en una pieza en un tablero que no entendía, o peor aún, en una pieza que comenzaba a ser vista por todos, aunque él quisiera permanecer invisible. Esa tarde, mientras realizaba una ronda para revisar la bodega, se encontró con el mayordomo, quien parecía haber estado esperando su llegada. El mayordomo, cuya presencia siempre había sido imponente, ahora parecía aún más distante, más calculador. «Buenos días, joven cocinero», saludó con una inclinación de cabeza, pero su mirada era más fría de lo habitual. «Buenos días, señor», respondió el joven, notando el tono extraño de la voz del mayordomo. Ambos se quedaron en silencio por un momento, como si estuvieran midiendo las palabras antes de hablar. Finalmente, el mayordomo rompió el silencio. «He oído que se ha producido cierta agitación en los pasillos», dijo, mientras sus ojos observaban de manera cautelosa a los alrededores. Sus palabras no sonaban casuales, sino que estaban cargadas de una intención que el joven cocinero no podía entender completamente. «Agitación»,
¿Señor?, preguntó el joven, fingiendo no saber a qué se refería. El mayordomo lo miró fijamente, como si buscara algo en sus ojos. Luego, con un gesto casi imperceptible, hizo un movimiento hacia una pequeña mesa donde reposaban varias botellas de vino. Los rumores se esparcen rápido en estos pasillos, joven cocinero. Y a veces, los más pequeños detalles pueden tener las consecuencias más graves. Recuerda que las palabras no siempre se quedan donde uno quisiera que quedaran. El joven cocinero no pudo evitar estremecerse ante la sugerencia. Sabía que estaba siendo observado, pero ahora esa observación se sentía mucho más directa, más peligrosa. No podía dejar de pensar en el paquete que llevaba consigo y en la inquietante carta que había recibido. Gracias por el consejo, dijo, forzando una sonrisa. Pero, mientras se retiraba, su mente seguía centrada en las palabras del mayordomo. Algo se estaba gestando detrás de las puertas cerradas del palacio, algo que pronto saldría a la luz, pero ¿estaba él preparado para afrontar las consecuencias? La noche llegó, y con ella, la oportunidad de abrir el paquete que había estado ocultando con tanta cautela. El joven cocinero, en la oscuridad de su pequeño cuarto, desenredó las cuerdas que mantenían el paquete cerrado. Dentro, encontró una carta de nuevo, pero esta vez era más formal, con una caligrafía aún más precisa. El duque está en peligro. Se están tejiendo redes alrededor de él, y su caída es inminente. Necesitamos tu ayuda, pero debes tener cuidado. No todos en la corte son lo que parecen. El mensaje no dejó lugar a dudas. El duque estaba en el centro de una conspiración mayor, y el joven cocinero, de alguna forma, estaba involucrado en todo esto. ¿Era realmente una pieza en el juego o simplemente un peón en un tablero más grande del que no comprendía la magnitud? La carta también venía acompañada de una pequeña llave. El joven la observó en silencio, dándose cuenta de que no podía esperar mucho más tiempo para tomar decisiones. Cada día que pasaba en ese palacio lo acercaba más a un destino incierto. Esa noche, mientras descansaba en su cama, sus pensamientos se entrelazaban con los de la corte, la reina, los nobles, el mayordomo, los sirvientes, y todos ellos compartían una misma verdad oculta. Las mentiras y las traiciones estaban sembrando semillas en las que ninguno podía confiar. En los laberintos del palacio, rodeado de pasillos oscuros y rincones secretos, el joven cocinero sabía que se estaba acercando a un momento crucial. Tenía que elegir si continuar como espectador en este juego peligroso o si dar un paso al frente, aceptando su papel en la conspiración que lo había envuelto sin que lo deseara. Sin embargo, la respuesta no era sencilla. Cada paso hacia el duque, hacia el misterio de la llave, lo acercaba más a una verdad que no estaba preparado para enfrentar. Pero, ¿quién podría resistirse al llamado de la corte cuando todo parecía destinado a estallar en cualquier momento? Capítulo 15. El viento de la traición. El joven cocinero despertó con la sensación de que esa mañana sería diferente. La carta, con su enigmático mensaje y la pequeña llave, seguían en su mente. La sensación de estar atrapado en una red invisible, de ser un peón en una partida en la que no comprendía las reglas, era ahora más fuerte que nunca. No podía seguir ignorando la creciente presión que sentía en cada rincón del palacio, en cada mirada furtiva de los demás sirvientes, en cada palabra que se murmuraba tras las puertas cerradas. Ese día, el clima en la corte parecía estar tan cargado como su mente. Un aire tenso flotaba sobre el palacio, y aunque las rutinas continuaban como siempre, él no podía evitar sentir que algo grande estaba a punto de estallar. Los cocineros trabajaban en silencio, pero la atmósfera era distinta. Había algo en el aire que no podía definir, una presencia de intriga y desconfianza que flotaba sobre todos. El joven cocinero se dirigió hacia la bodega para recoger algunos ingredientes, pero sus pasos fueron interrumpidos por un ruido que no pudo identificar de inmediato. Al volverse, vio al mayordomo acercándose rápidamente hacia él, con una expresión más severa que nunca. «Necesito hablar contigo», dijo el mayordomo en voz baja, como si intentara evitar que alguien lo escuchara. El joven cocinero asintió, sintiendo que algo estaba por suceder. Había algo urgente en la mirada del mayordomo, algo que le decía que las piezas del rompecabezas estaban a punto de encajar de una manera inesperada. Ambos se adentraron en un pasillo apartado, donde el mayordomo, con una mirada furtiva, comenzó a hablar. «Todo lo que has estado viendo hasta ahora no es más que una fachada. La corte está llena de traidores, y el duque no es quien dice ser», dijo el mayordomo, casi susurrando,
como si temiera que las paredes mismas pudieran escuchar sus palabras. El joven cocinero se quedó inmóvil, asimilando lo que estaba oyendo. El duque no era quien decía ser. La revelación lo sorprendió, pero no lo sorprendió tanto como lo que el mayordomo dijo a continuación. Sabemos lo que has encontrado. El paquete, la carta, la llave. To do este relacionado. El duque está involucrado en algo mucho más grande de lo que puedes imaginar, y la llave que tienes te llevará a algo que cambiará el destino de todos en esta corte. El mayordomo se detuvo, como si midiera el impacto de sus palabras. El joven cocinero no sabía cómo responder, pero una mezcla de temor y curiosidad lo impulsó a preguntar. ¿Qué debo hacer con la llave? Preguntó, su voz temblorosa, aunque intentaba mantener la compostura. El mayordomo lo miró con seriedad y luego asintió lentamente. Debes encontrar lo que abre. Pero ten cuidado, joven cocinero. No todo el mundo en este palacio quiere que descubras la verdad. Hay fuerzas poderosas que harán todo lo posible por detenerte. El joven cocinero asintió, sintiendo el peso de las palabras del mayordomo. Sabía que su vida, y la vida de los que lo rodeaban, estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, después de que las cocinas se vaciaran y el palacio se sumiera en un silencio inquietante, el joven cocinero se dirigió de nuevo a su habitación. La llave, que había guardado con tanto cuidado, ahora era el centro de su atención. El deseo de descubrir lo que se ocultaba detrás de ella era más fuerte que nunca. El paquete, la carta, la llave, todos eran símbolos de un destino que ya no podía evitar. Era el momento de actuar, de dar el siguiente paso, pero la duda seguía presente. ¿Podría enfrentarse a lo que estaba por descubrir? Con un suspiro, el joven cocinero decidió que ya no podía retroceder. Era hora de usar la llave. Se levantó, apagó la luz y salió de su cuarto. El palacio estaba oscuro, pero el silencio solo aumentaba la sensación de urgencia en su pecho. Al llegar a la bodega, donde había encontrado la llave por primera vez, miró alrededor para asegurarse de que nadie lo veía. Con manos temblorosas, introdujo la pequeña llave en una de las puertas más viejas de la bodega, una que nunca había sido usada, una que siempre había estado cerrada. Gyro la lave. Un crujido sonó en la puerta, y al abrirla, se encontró con un pequeño cuarto secreto, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por una ventana minúscula. En el centro de la habitación había un pequeño cofre, cubierto de polvo, pero perfectamente intacto. El joven cocinero se acercó, temeroso de lo que podría encontrar, pero también impulsado por la necesidad de entender. Abrió el cofre con cautela. Dentro, encontró varios papeles y un extraño medallón. Al examinar los papeles, leyó algo que lo dejó sin aliento. Eran documentos que vinculaban al duque con una red de traición, corrupción y planes secretos que amenazaban con destruir no solo al duque, sino también al reino entero. El medallón era un símbolo, uno que representaba a una sociedad secreta cuyo poder iba mucho más allá de lo que el joven cocinero había imaginado. Con el medallón en las manos y los papeles en su poder, el joven cocinero entendió que estaba atrapado en una conspiración que no podía controlar. Cada decisión que tomara a partir de ahora lo acercaría más a un destino del que no había vuelta atrás. ¿Podría mantener su lealtad al duque, a pesar de todo lo que había descubierto? ¿O se convertiría en el traidor que había estado buscando en otros? El viento de la traición soplaba fuerte en la corte, y el joven cocinero sabía que pronto tendría que hacer una elección que cambiaría el curso de su vida y el de todos los que lo rodeaban. Y así concluye esta fascinante historia, llena de misterio, traición y lealtades a prueba de fuego. Si te ha gustado este viaje en el tiempo y las emociones, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.